Bueno, el mensaje del día de hoy tiene por título Libertad. Tú puedes ver ahí la imagen y yo creo que te da una idea de dónde proviene la libertad. Y yo creo que cada uno de nosotros entendemos de dónde viene la libertad, pero ahí esa imagen está ejemplificando la tumba. Y cómo la libertad que tú y yo tenemos viene precisamente del sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario. Así que quiero empezar en esta tarde trayéndote la definición de lo que es libertad. Lo que tú y yo entendemos humanamente por libertad. Y dice el diccionario que la libertad es la facultad natural que tiene el hombre de obrar de una manera o de otra y de no obrar por lo que es responsable de sus actos. Esa es la definición de libertad, es decir, tú y yo tenemos la facultad natural de hacer las cosas de una manera o de otra. Y muchas veces yo he escuchado, y hay hasta una canción por ahí que se llama A mi manera. Y muchas veces así lo hacemos. ¿Por qué? Porque eso es una libertad. Eso es la libertad. Yo hago las cosas como creo que mejor se pueden hacer, de una manera o de otra. O la libertad también se refiere a que yo dejo de hacer cosas. Esa es la definición de libertad. Y sabiendo que cada vez que tú tomas una decisión bajo esa libertad que tú tienes, eres responsable de las acciones que tú tomas. Eso es en términos naturales lo que quiere decir libertad. Ahora, también se refiere a un estado o condición de alguien que no es esclavo o de alguien que no está preso. A eso se refiere también la libertad. Así que lo opuesto a la libertad es la esclavitud o la dependencia. Y aquí se empieza a poner interesante la cosa, porque no solo es alguien que no está preso o alguien que no es esclavo, sino lo opuesto a la libertad es alguien que es dependiente. Y hablar de dependencia es hablar de subordinación a un poder. Subordinación a un poder o conexión con algo o con alguien. ¿Y por qué es importante que tú y yo entendamos, por decirlo de alguna manera en términos legales, lo que es la libertad? Porque eso nos va a abrir nuestro entendimiento para poder comprender la obra completa, absoluta y total que Jesús hizo en esa cruz del Calvario. Así que ve reteniendo como de alguna manera los conceptos que estamos hablando. Ahora, como seres humanos tenemos libertades y máxime como mexicanos, gracias a Dios, tenemos muchas libertades y tú podrías nombrar muchísimas. Por ejemplo, la libertad de culto, la libertad de tránsito, aunque no entendemos por qué nos cobran las carreteras, ¿verdad? Si hay una libertad de tránsito, pero bueno, hay libertad de tránsito, hay libertad para la educación, hay libertad para ejercer tu voto. Hay libertad de expresión. Así que tienes muchas libertades y así puedes tú seguir una lista muy, muy, muy larga. Pero también hay algo que tiene que ver cuando la libertad está limitada. Y en esto quiero que prestes demasiada atención porque esto nos va a ayudar a entender con toda claridad el sacrificio de Jesús en la cruz. Cuando la libertad es coartada, es limitada, se habla por lo menos, yo no tengo todos los términos, pero por lo menos hay dos tipos de libertades que están limitadas. Uno sería la libertad condicional. Y la libertad condicional es el beneficio que tiene una persona de abandonar la prisión que puede concederse a los que están pagando una pena en el último periodo en el que están presos. Esa es la libertad condicional y está sujeta a tener buena conducta. Eso es libertad condicional. Ahora, por otro lado, hay una libertad que se llama libertad provisional. Y esta es un beneficio que puede gozar una persona a través de una fianza. A través de una fianza que los deja fuera de prisión mientras está su proceso.
Así que yo te preguntaría, ¿qué tipo de libertad es la que Cristo conquistó para ti en la cruz del Calvario? ¿Te dio una libertad condicional? ¿Te dio una libertad provisional? Es decir, Él pagó una fianza para que tú estés en el proceso en el que se lleva a cabo el juicio, de alguna manera, entre comillas, libre. ¿Esa es la obra de Jesús en la cruz? Entonces, tú y yo debemos entender que la libertad que Él nos otorgó es una libertad completa, plena, incondicional. Esa es la verdadera libertad. ¿Y por qué te lo quise expresar de esta manera y por qué empezar a partir de términos legales? Porque muchas veces tú y yo estamos sabiéndonos que tenemos libertad en Cristo, pero actuando como si estuviésemos bajo un proceso de juicio, habiéndose pagado una fianza o teniendo una libertad condicional. Y esa no es nuestra realidad. Nuestra realidad es una libertad plena, consumada al 100%. ¿Sabes qué quiere decir libertad según la palabra? ¿Conoces la definición de libertad según la palabra de Dios? Ahora entiendo por qué actuamos de determinada manera. La libertad que dice la palabra de Dios es legítima. Eso quiere decir libertad. Es legítima porque te libera o te exime de las obligaciones legales derivadas de tus actos. Así que la libertad es legítima, te libera y te exime de las obligaciones legales derivadas de tus actos. Cuando tú ves la palabra libre en la Biblia, esto es lo que está queriendo decir. Te voy a poner un ejemplo a través de un pasaje. Dice, la paga del pecado es muerte. Eso quiere decir que cuando tú estabas bajo el yugo de esclavitud o bajo el pecado, las obligaciones legales que estaban sobre ti era la muerte. Por eso te estoy diciendo que la libertad, según la palabra de Dios, es legítima y te libera o te exime de esa obligación. Es decir, Él te pasó de muerte a vida. Y tú ya no tienes que pagar por los actos que cometiste porque ya te otorgaron la libertad. La paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida. ¿En quién? ¿Qué tipo de vida? Eterna. Una vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es decir, tú no tienes que pagar, aun cuando tú y yo cometimos los actos que nos llevaban a la muerte. Ahora, la libertad a favor nuestro no es a nivel de una fianza. Cristo no fue a pagar una fianza delante del Padre para que tú y yo tuviésemos una libertad, entre comillas, ¿verdad? Él pagó. Entonces, Él no garantizó una libertad temporal a través de su sacrificio. Él no nos dio una libertad provisional. ¿Qué hizo? Él nos libertó y la libertad que nos dio fue a nivel sustitutorio. ¿Qué quiere decir con esto? Que la libertad que Él nos dio nos declara a nosotros inocentes porque otro fue declarado culpable. Esa es la libertad que tú y yo tenemos. Por ejemplo, en un juicio hay una persona presentada delante del juez y si la declaran inocente, quiere decir que esa no cometió el delito, pero alguien sí lo cometió. No es simplemente, bueno, lo declaramos inocente, oye, pero ahí está el muerto. Pues sí, pero pues quién sabe quién lo haya matado. No, alguien tiene que pagar por esa muerte. Eso es el nivel sustitutorio del sacrificio de Jesús en nuestro caso. Él fue, tomó tu lugar y el que fue declarado culpable fue Él, para que tú y yo fuésemos declarados libres. Ahora entiendo
¿Por qué muchos predicadores dicen, no me está usted entendiendo? Y vuelven a repetir y a expresar lo que acababan de decir. Porque, ¿cuántos de ustedes han estado presos? ¿Han estado en la cárcel? ¿Cuántos de ustedes han tenido han estado coartados en su libertad? ¿Ninguno? Yo creo que a veces no entendemos el concepto completo de la libertad porque no hemos pasado por la prisión. Pero si tú entras a una prisión, yo he entrado a algunas prisiones y es terrible lo que se vive ahí dentro. Simplemente desde que estás en el filtro inicial para que te dejen entrar, no. Ya la situación se pone bien delicada, bien compleja. Y cuando yo he estado ahí y he estado, por ejemplo, en el patio de la cárcel, se siente una presión y un ambiente ahí dentro que digo, Dios, gracias porque soy libre. Porque no tengo que estar en ese lugar que podría asemejarse a un lugar de tormento, porque si tú escuchas testimonios de personas que han estado presas, lo que viven ahí dentro es terrible. O pagan para ser cuidados y ser apartados, que les cuesta un dineral, o la padecen. Si tú y yo entendiésemos al 100% la libertad que tenemos en Cristo, viviríamos en un gozo constante y permanente. Porque entenderíamos lo que significaba estar sujetos bajo un yugo de pecado y estar condenados a la muerte y a un tormento eterno. No es que simplemente te iban a atormentar un momento, es por toda la eternidad. ¿Sí te cae el 20 de la libertad? ¿Y qué expresión tendrías para Jesús en esta mañana por entender esa libertad? ¿Y cómo se la expresarías? Es que yo creo que nos quedamos sumamente cortos, porque no sé, yo me he puesto a pensar, ¿qué pensará el Padre? Bueno, a veces nosotros de guasa decimos, el Padre de estar diciéndole a Jesús, ¿de verdad por estos pagaste? ¿Tomaste el lugar de estos? Por la manera en que tú y yo seguimos actuando muchas veces. Pero el Padre, ¿qué pensará de nuestras reacciones? Cuando yo te digo, tú eres verdaderamente libre, exprésale de alguna manera a Jesús tu gratitud. Yo no sé qué reacción tenga el Padre al ver nuestra reacción. Como diciendo, ¿en verdad valoran la libertad? ¿O lo damos por hecho? Porque muchas veces somos así, dados a dar por hecho que nos merecemos las cosas. Apenas yo escuchaba un reel en donde hablaban de cómo debemos educar a nuestros hijos. En términos naturales, no tenía que ver con la palabra. Pero ese reel estaba hablando de que los niños de ahora tienen que tener muy claro cuáles son sus derechos y cuáles son privilegios. Porque a veces confundimos y creemos merecerlo todo. Y por eso los niños se levantan a exigirte. Y no sé si has visto también por ahí que ponen al papá con los niños y empiezan a hacer preguntas. ¿Cuánto, a los tantos años ya habías visitado un parque de diversiones? Y van avanzando. A los tantos años ya habías comido pizza y eso. Y los papás se quedan atrás. Porque antes no teníamos todo lo que los niños tienen ahora. Y caemos en el juego de pensar que lo merecemos todo. Y debemos entender realmente lo que costó nuestra libertad.
A veces decimos, sí, costó la misma sangre de Cristo. Sí, Él tuvo que padecer, pero yo creo que ninguno de nosotros hemos padecido ni siquiera un porcentaje mínimo de lo que Él tuvo que pasar por nosotros. Hoy en la mañana empezábamos leyendo un pasaje donde Él dice que se humilló hasta la muerte y muerte de cruz. Y Él no tuvo como cosa a qué aferrarse. Y muchas veces no dimensionamos realmente el sacrificio de Jesús. Lo damos como por sentado, pues bueno, así es lo que decidió el Padre y así pasó. Y entonces yo ya tengo la libertad por un derecho. Y la verdad es que lo único que nos pide es creer en Jesús, confesarlo. Pero si nosotros entendiésemos esa libertad, tú y yo empezaríamos a actuar de manera diferente porque valoramos lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Por qué nos comportamos de determinada manera? Porque muchas veces no le damos el valor al sacrificio de Jesús, a la libertad que Él ganó por nosotros. Damos por hecho que así tenía que haber sido y ya. Y no valoramos lo que Jesús hizo en aquella cruz. Hebreos 9, 11 y 12 dice, estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido una libertad legítima, una eterna redención. Entonces, Él entró ¿con qué sangre? Con su propia sangre. No con sangre de machos cabríos, sino con su propia sangre entró una sola vez, porque una sola vez fue suficiente que Jesús viniese y padeciese por ti y por mí. Y su sangre fue suficiente para ganar para ti y para mí eterna redención. Eterna redención, una libertad legítima. Hebreos 7, 26 y 27 habla acerca de lo mismo. Tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Así que tú y yo tenemos la libertad porque Jesús hizo esto. Es Hebreos 7, 26 y 27. Él no tuvo la necesidad de ofrecer primeros sacrificios por sus propios pecados y después por los del pueblo. Esto lo hizo una sola vez, ofreciéndose a sí mismo. Así que él quiso tomar tu lugar. Yo te he preguntado en alguna otra ocasión, ¿cuántos estaríamos dispuestos a tomar el lugar de un delincuente y decir, declárenlo a él inocente y a mí culpable? ¿Cuántos de ustedes estarían dispuestos a eso? Muy sincera, no. Yo creo que ninguno en nuestro sano juicio haríamos eso. Y no sé en la condición de un hijo. A lo mejor ya cuando te dicen no es tu hijo, a lo mejor dices, bueno, yo tomo su lugar. Tal vez. Habrá quienes dicen no, que pague para que aprenda. Pero para empezar, nosotros no éramos hijos. Nosotros no éramos hijos de Dios. Éramos criaturas. Así que no había un afecto de padre-hijo como para decir, ok,
tomemos el lugar. Ahora, Jesús decidió tomar nuestro lugar. Quiso tomar nuestro lugar. Y ganar para ti, para mí, esa libertad legítima. Y sea Dios revelando el sacrificio pleno de Jesús en la cruz, en cada uno de nosotros. Yo te he dicho que esa libertad nos apartó del yugo de esclavitud, porque yo te decía que había una libertad coartada y eso tenía que ver con una subordinación a un poder. Y tú y yo estábamos sujetos al pecado. Estamos sujetos bajo el yugo de esclavitud del pecado y de la muerte. Así que al hacer Jesús esa obra, Él quita de sobre nosotros ese yugo de esclavitud. Ya no estás subordinado al pecado y mucho menos a la muerte. Él quitó esa condición de ti y eso tú lo conoces como justificación. Ahí anota simplemente Efesios 2:8, Romanos 5:1, Efesios 2:14 al 16. 5:1, justificados pues por la fe. Efesios 2:8, no por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2:14 al 16, Él es nuestra paz. Así que Él nos justificó a través de su sacrificio en la cruz. Pero también esa libertad no solo se limitó a quitarte bajo la subordinación del pecado, sino que le quita poder al pecado sobre ti. Él a través de esa libertad quita el poder del pecado sobre ti. De tal manera que tú y yo estamos en un proceso siendo transformados por su gracia sin estar sujetos o sometidos, dependientes del pecado. Así que si tú y yo entendemos esta parte, el que peca es porque quiere, porque ya no está sujeto bajo un yugo. Y a veces el pecar es dejar de valorar lo que Cristo hizo por nosotros. Porque ya no tienes un yugo, ya no hay algo sobre ti. Y el yugo es aquello que le ponían a los animales para arar. Se los ponen acá y van en parejas. Entonces, si uno se quiere ir para un lado, no se puede. Los dos tienen que caminar juntos. Entonces, el yugo que había sobre ti era un yugo similar. Estabas subordinado o dependiente con una conexión directa con el pecado. Ahora ya no está sobre ti. Eres libre hasta de esa condición. Así que tú y yo debemos de caminar en esa libertad que nos fue otorgada y utilizar la libertad de manera correcta. Tú y yo tenemos la gracia de Dios para dejar de pecar. Cualquier cosa que tú y yo estemos batallando, podemos venir delante de Dios y tomar de su gracia para que esa condición que está en nosotros sea quitada. Porque ya no hay un yugo sobre ti, sobre mí. Pero también esa libertad va a aplicar cuando tú y yo seamos resucitados y nuestros cuerpos sean glorificados. Ya no estará jamás presente el pecado en nuestras vidas. Así que la libertad es una libertad amplísima, legítima, que te quita la obligación que tú tenías que pagar por tus actos. Esa es la libertad que Él te otorgó. ¿Cuántos se gozan por lo que el Señor hizo? Amén.
¿Podrías darle un aplauso al Señor por lo que Él hizo? Te damos toda la gloria, Jesús. Toda la gloria a ti. Gálatas 5:1. Gálatas 5:1 nos invita a perseverar firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Dice, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y este es un ánimo, es estar o te invita a perseverar en la libertad legítima con que Cristo te hizo libre, al eximirte de toda obligación legal derivada de tus actos. Dice, y no estés preso nuevamente al yugo de servidumbre. ¿Y cómo podemos permanecer nosotros en esa libertad con que Cristo nos hizo libres? ¿Cómo podemos permanecer? Una manera muy simple es valorar la libertad que tenemos. Es valorar la libertad que tenemos. Una ocasión me compartió Sabdi un testimonio. Ellos fueron a predicar a Chiapas y el Señor los guió y les dijo, van a entrar a tal casa, se van a dar vuelta en tal calle, entran a tal casa y oran por la mujer que está ahí dentro. Pues ellos obedecieron la voz del Espíritu, se metieron a esa casa, estaba abierta la casa, se metieron y vieron a una mujer ahí en un estado de postración. Oraron y el Señor la sanó. Dios manifestó su poder. Pero en esa comunidad está prohibido predicar el evangelio. Y entonces les cayó la policía y se los llevaron a la cárcel. Se lo llevaron preso. Y dice, y las cárceles de esa comunidad no son ni siquiera construidas. Son como jaulas que están puestas ahí con todo de malla. Y ahí los metieron. Ni siquiera tenían un techo que los cubría del sol, de la lluvia, nada. Ahí los metieron. Y creo que pasó ahí toda la noche. Con los otros que iban, ¿no? No sé los otros que han de haber dicho, bueno, me invitaste a compartir y mira, ya terminamos ahora en la cárcel. Resulta que al día siguiente llega el jefe de la policía y pregunta, ¿quién está a cargo del grupo que el día de ayer fueron a tal domicilio? Y dice Sabdi así como de, ay, pues empezó así como, bueno, soy yo. Dijo, no, ya aquí ya se acabó mi vida, ¿no? Ya vienen por mí y me van a matar. Resulta que la mujer por la que oraron era la mamá del jefe de la policía. Y Dios a través de eso los libertó. Y eso, ¿por qué te comparto eso? Porque a veces no valoramos la libertad hasta que pasamos situaciones así. ¿Cuántos valoran su salud el día de hoy? Y la valoras porque en algún momento ya estuviste enfermo. Pero la libertad que Cristo conquistó en aquella cruz también toca tu cuerpo, también te hace libre del deterioro aún natural del cuerpo. Y valoramos la salud a veces, yo digo a veces la valoramos porque ¿cuántos sabemos que hay cosas que comemos que no deberíamos? Es el mismo principio. A mí, te voy a ser honesto, a mí me encanta la coca, la coca light o cero azúcar, que de cero no tiene nada, pero bueno. Pero yo sé que eso me enferma.
Pero me gusta. Así funciona la libertad. ¿Por qué aquí está diciendo perseverar pues en la libertad? Porque conoce nuestra condición humana. Sabe que no debemos hacer algo y somos dados a hacerlo. Yo creo que es el mismo principio. Hemos platicado con mi esposa y le hemos dicho, ¿sabes qué? Si ajustamos nuestra alimentación, vamos a tener muchos beneficios. Y pregúntanos si lo hemos hecho. No. ¿Por qué? Porque tal vez no valoramos completa y plenamente nuestra salud. Si la valoráramos, ya estaríamos comiendo verduras más que fritangas, ¿verdad? Y máxime que nuestra comida mexicana es tan rica en grasa. Si no, pregúntenle a los varones de los sábados. Comemos. Una ocasión me dijeron, fíjense lo que me dijeron los varones. ¿Sabe qué? A usted le vamos a traer los sábados su ensalada. Pero nosotros vamos a seguir comiendo como comemos. ¿Quién tuvo que ceder? ¿Ellos o yo? Pues yo. Si no, me quedo sin comer porque no me han traído ensaladas. Ve cómo funciona la naturaleza humana. Sabiendo que hay algo que nos daña, lo hacemos. Y eso es porque en verdad no valoramos plenamente nuestra libertad. De verdad que cuando vamos con la pastora Lincán, son momentos de verdad de valorar lo que Dios nos ha dado. En todos los aspectos. Todos los aspectos. Hemos llegado y yo le he dicho, de verdad, gracias Dios, porque Ileana no está ni comparativamente en el nivel más bajo de cualquier persona que hemos visto en el hospital. No se puede comparar con ninguna. Si entrábamos, y no sé qué cara llevaría yo, pero entrábamos al hospital y le preguntaban a ella, ¿quién es el enfermo? ¿Él? Y yo, no, bueno, tan mal me veo. Y ella decía, ¿yo? Y las mujeres que estaban ahí en radiación o en quimio se asombraban que ni un cabello de su cabeza se le había caído. Entonces, cada vez que estamos ahí, valoramos y agradecemos todo lo que Dios nos ha dado. Si les contamos aquella ocasión que llegamos y teníamos que ver dónde nos íbamos a hospedar, porque íbamos a estar, primero inicialmente era un mes, nos aventamos 2 meses en la Ciudad de México. Y entonces me dijo, ¿sabes qué? Pues hay que ahorrar lo más que podamos. Dije, sí, pues ¿a dónde quieres hospedarte? Vamos a ver los albergues. No, hombre. Llegamos a los albergues y simplemente cruzar la puerta es como entrar a la depresión. Decía, entonces cuando salimos de ahí y el Señor nos concedió, nos regaló, porque esa es la verdad, nos regaló la estancia en un lugar cómodo, dijimos, Señor, gracias, porque pudimos haber estado en una condición diferente. Pero yo creo que todas esas experiencias el Señor permite que las atravesemos para valorar. Ahora, el problema es que también, ¿cuántos de ustedes han estado enfermos y han sanado? ¿Cuántos de ustedes han estado enfermos y han sanado? ¿Cuántos de ustedes estando enfermos le han prometido cosas a Dios si lo sanan? ¿Cuántos, habiendo obtenido la sanidad, le cumplen? ¿Realmente valoramos la sanidad? Se nos olvida como seres humanos muy rápido lo que Dios hace por nosotros.
Por eso el apóstol Pablo dijo: persevera en esa libertad legítima con que Cristo te liberó y te eximió de esas obligaciones legales. Persevera, valora la libertad. Y ellos entendían perfectamente los términos en los que está expresada la palabra. Gálatas 5, ahí mismo, pero en el versículo 13, dice: porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no utilices esa libertad conforme a la naturaleza humana. Tú fuiste llamado a libertad. Dice: solo no utilices la libertad de acuerdo a la naturaleza humana. Yo te decía hace rato, la libertad que tenemos no es condicional. Por eso la recomendación del apóstol: no utilices la libertad para tus propios fines en la carne. No utilices la libertad conforme a la naturaleza humana. Valora lo que costó tu libertad. Así que tú y yo debemos de verdad pedir que el Espíritu Santo nos revele esto, porque es la única manera en que tú y yo vamos a poder permanecer en esa libertad, caminando en esa libertad. ¿Cuántas consecuencias vienen a nuestra vida por nuestras decisiones? Yo creo que todos los días cosechamos cosas. ¿Y cuánto de eso nos hace valorar y entonces dejar de hacer cosas para seguir cosechando lo mismo? No lo hacemos. Esa es nuestra naturaleza, pero ahí está el Espíritu Santo. El Espíritu Santo fue enviado para que tú y yo pudiésemos permanecer en esa libertad, firmes en esa libertad, sin utilizarla conforme a la naturaleza humana. ¿Cuántos de nosotros le pedimos la ayuda al Espíritu Santo todo el tiempo para valorar y permanecer en esa libertad? Somos pocos, yo creo. O son pocos. No sé. Pero está el Espíritu Santo. Y Él tiene la misma disposición que Jesús tuvo para ir y tomar tu lugar. Él tiene la misma disposición para trabajar a tu favor y ayudarte a que tú seas vencedor en todas las áreas de tu vida y seas heredero de aquellas cosas que Dios ha prometido a los que le aman. Esa es la función del Espíritu. ¿Cuántos utilizamos al Espíritu Santo? ¿Cuántos pedimos su ayuda todo el tiempo? A veces es mínimo. Yo creo que desaprovechamos el poder que en el Espíritu Santo hay para poder permanecer en esa libertad. Quiero ir cerrando con 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios capítulo 10, el verso 23. Quiero empezar en el verso 23 y después me voy a regresar un poquito, pero 1 Corintios 10, 23 dice: todo me es lícito, pero no todo me conviene. Es como el ejemplo de la coca. ¿Es lícito que me eche un refresco? Claro. ¿Pero me conviene? ¿Por qué? No, no es cierto. ¿Sí me conviene? No, no es cierto. No, no es cierto. Todo, sí, me pone feliz. Y lo justifico porque digo, es que echarme un taco de chamorro no puedo bajármelo con agua. Tiene que estar la coca presente. No. Todo me es lícito, pero no
todo conviene. Es decir, no todo me trae beneficios útiles a mi vida, convenientes o provechosos. No todo me trae beneficios. ¿Puedo hacer lo que quiera? Eso es libertad. Puedo hacer lo que quiera, pero ¿me va a traer provecho lo que voy a hacer? Bueno, algunas cosas, ¿verdad? Yo esperaría que te enfocaras en lo bueno y entonces que sí, todo lo hagas y te traiga provecho a tu vida, te traiga beneficios y sea conveniente para ti. Si todo me es lícito, pero no todo me edifica. Es decir, no todo me fortalece. Así que todo lo podemos hacer, pero no todo trae beneficios útiles y convenientes y provechosos a mi vida, ni todo me va a fortalecer. De todo voy a dar cuentas. Así que toda acción tiene consecuencias, evidentemente. ¿Qué debo hacer? Mantenerme firme en la libertad con que Cristo me ha hecho libre, valorar la libertad y actuar en consecuencia de aquello que valoro. Se los pongo. Esa es la manera en que tú y yo deberíamos conducirnos. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Persevera en la libertad con que Cristo te ha hecho libre. Ahí mismo en 1 Corintios 10, si te regresas al verso 12 y 13, quiero traer a tu consideración esto porque a veces pasamos por alto las cosas o las damos por hecho, te decía. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Porque a veces tú y yo pensamos, no, yo estoy muy bien delante del Señor. Yo sí valoro la libertad. Yo sí hago las cosas que convienen. Yo sí hago las cosas que me benefician. Y el apóstol Pablo dice, el que crea estar firme, redoble el esfuerzo para permanecer en libertad. Porque cuando uno siente que ya avanzó mucho en algún área, es más propenso a resbalar que aquel que todo el tiempo está pensando que necesita seguir esforzándose para alcanzar aquello. Así que el que piense estar firme, mire que no caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Así que la tenemos ganada de todas. Él nos dio una libertad legítima, una libertad completa, una libertad en plenitud. Y no solo eso, sino que toda prueba que tú y yo atravesamos está controlada por Dios en esa libertad. Él nunca va a permitir que tú atravieses algo que no puedas soportar. Y lo que Él está buscando a través de lo que Él permite que venga a tu vida es tu perfeccionamiento. Y que esa libertad que Él te ha dado esté presente en tu vida con todos los beneficios que Él quiso otorgarte. Completamente. Porque no solo es lo que Él te da en esta tierra, sino lo que Él ha preparado para la eternidad a nivel de galardones, lo que contempla la libertad que Él ganó para nosotros. Así que yo creo que es un momento de reflexión el que tú y yo debemos llevar a cabo. Y si tú y yo tal vez no es que hayamos despreciado
la libertad. Pero tal vez tú y yo no la hemos valorado como deberíamos. Tal vez tú y yo hemos minimizado algunas cosas. Yo creo que es un buen momento para hoy presentarnos delante del Padre y decirle: perdóname porque no he valorado la libertad con la que Cristo me hizo libre. Y si tú quieres hacerlo en esta tarde, ponte en pie. Y hoy vamos a decirle: no lo hemos valorado como deberíamos, porque nuestro actuar y nuestro caminar sería muy distinto. Estaríamos realmente perseverando en esa libertad, manteniéndonos alejados de todo aquello que puede dañarnos, que no es útil ni provechoso para nuestras vidas. Así que con tus ojos ahí cerrados, exprésale lo que hay en tu corazón. Y pídele la ayuda al Espíritu Santo para valorar el sacrificio de Jesús en la cruz y la libertad con la que hoy cuentas. Padre, no pretendemos ya haberlo alcanzado todo. Sabemos que hay un camino y un trayecto aún delante de nuestros pies. Y tu palabra nos lleva a esforzarnos y a perseverar en esa libertad con la que Cristo nos hizo libres. Gracias, Padre, por haber planificado la redención a través de Jesús. Hoy queremos valorar el sacrificio de Jesús en la cruz. Hoy queremos tener ese pleno entendimiento del sacrificio de Jesús en la cruz. Y pedimos tu ayuda, Espíritu Santo, para alejarnos de todo aquello que no trae beneficios a nuestras vidas, de todo aquello que nos daña o que es infructuoso en nuestra vida. No queremos de ninguna manera menospreciar el sacrificio de Jesús en la cruz. No queremos despreciar ni pisotear la sangre de Cristo. Hoy queremos valorar de todo nuestro corazón el sacrificio de Jesús en la cruz. Gracias, Jesús, por todo aquello que tú estuviste dispuesto a pasar para que la declaratoria de culpabilidad cayese sobre ti y no sobre mí. Porque tú tomaste mi lugar. Tú decidiste caminar ese camino a la cruz y padecer y humillarte, despojarte. Mas el herido fue, dice la palabra, por nuestras rebeliones y fue molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz recayó sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Así que no hay punto de comparación, Señor Jesús. No hay nada que nosotros podamos hacer para compensar lo que tú pasaste y atravesaste en aquella cruz. Simplemente podemos responder y valorar esa libertad manteniéndonos fuera de ese yugo de esclavitud, ya no sujetándonos de manera voluntaria a él, sino apartándonos de toda especie de mal, apartándonos de todo pecado, alejando de nuestras vidas aquellas cosas infructuosas. Hoy queremos valorar, Señor Jesús, tu sacrificio en la cruz. Hoy te damos las gracias, Señor Jesús, por haber tomado nuestro lugar.
exprésale ahí tu gratitud a Jesús. Dale las gracias ahí con tus propias palabras. Exprésale tu gratitud por lo que Él hizo. Una libertad legítima que te haya sido otorgada. Una eterna redención. Diste